visualizadores. Hoy quiero invitarlos a reflexionar sobre un tema tan relevante como controvertido: las acciones que llevamos a cabo en nuestra vida diaria y cómo éstas pueden impactar tanto en nuestra propia existencia como en la sociedad en la que vivimos. Todos tenemos posturas diferentes sobre diversas cuestiones y dos de los puntos más debatidos en la actualidad son el placer versus la explotación, opresión y la vida buena versus la maldad. Les presento a la psicóloga Aurora Ángela Borges Pérez y al especialista en el tema Valeria Guadalupe Muñoz González. Pueden variar según nuestras experiencias individuales, valores y creencias. Es fundamental comprender que las acciones que elegimos realizar pueden tener consecuencias significativas. Nos sumergiremos en un interesante debate sobre cómo nuestras acciones no pueden influir en la construcción de un mundo mejor. Exploraremos diferentes perspectivas y argumentos para comprender la importancia de tomar decisiones conscientes y éticas en nuestra cotidianidad. Así que los invito a acompañarnos en este recorrido en el que podemos reflexionar juntos acerca de cuál es nuestra postura sobre estas cuestiones y cómo nuestras acciones pueden realmente marcar la diferencia en nuestra propia vida y en las vidas de aquellos que nos rodean. Acompáñenme a adentrarme en este fascinante charla y descubrir por qué es tan relevante realizar acciones según nuestra postura sobre el tema del placer versus la explotación, opresión y la vida buena versus la maldad. Las reglas del debate. En primera instancia, cada una tendrá 3 minutos para la primera intervención. Luego la segunda intervención será de 2 minutos y tendrán 1 minuto para presentar la conclusión de su tema. Les pido atención y el respeto necesario para cada una de nuestras debatientes. Gracias. Comencemos. ¿Se puede obtener placer a costa de ser explotado o ser un explotador? Le cedo la palabra al especialista en el tema, Valeria Guadalupe. Que se puede sentir placer, ya que el individuo puede llegar a sentirse satisfecho con ese tipo de vida, es decir, la ve como una buena vida. Una buena vida se puede interpretar como una que es valiosa, significativa y deseable. Con esto en cuenta, podemos ver que hay aspectos dentro de esta relación que cumplen con estas características. Por parte del explotador, tenemos que pueden sentir placer al tener el poder y control sobre sus víctimas, sentándose por encima de ellos en la jerarquía. Los explotadores pueden sentir placer al creer que son mejores que sus víctimas y pueden disfrutar humillándolos o causándoles daño. Sienten placer al despreciar los derechos de los demás, viéndolos como inferiores y no merecedores de respeto. Con esto los explotadores buscan satisfacer sus propias necesidades psicológicas, como la necesidad de control, la necesidad de poder y la necesidad de atención. Esto sumado a la sensación de impunidad, al pensar que pueden salir impunes de su comportamiento abusivo, ya que pueden creer que son más inteligentes y astutos que sus víctimas, junto a la sensación de emoción que algunas personas pueden sentir al explotar a otros, especialmente si sienten que están rompiendo las reglas o haciendo algo tabú. Si tomamos de ejemplo el ámbito laboral, el explotar a otros puede ser económicamente beneficioso para la persona que lo explota. Es posible que sientan satisfacción por la ganancia financiera, que puede resultar gratificante. Si nos pasamos a la persona explotada, ésta puede encontrar satisfacción en su condición. Continuando con el ejemplo del ámbito laboral, vemos que para algunas personas la recompensa de trabajar en condiciones duras y extensas, como un salario u otros beneficios, puede ser mayor que el costo físico y emocional de la explotación. La persona puede sentir control en su trabajo o su situación, sin importar si están siendo explotados, lo que puede ser una fuente de placer. Algunas personas pueden encontrar sentido y satisfacción en su trabajo, que sienten que están contribuyendo a algo más grande que ellas mismas. La persona se siente útil o productiva con su trabajo. Puede sentirse placentera. Pueden disfrutar e interactuar con sus compañeros de trabajo o clientes. Y pueden sentirse placenteros en su trabajo, incluso si son explotados. Esto nos dice que a pesar de sus condiciones, una persona explotada es consciente de su situación y siente que hay más beneficios en quedarse con ese estilo de vida. Es decir, se siente satisfecho y placentero.
Nuevamente le vuelvo a ceder la palabra a nuestra psicóloga Aurora. Gracias. Y no se puede hallar placer o satisfacción en la explotación. Los explotadores no tienen sentimientos de culpa. Una mala persona siempre tiene una justificación para sus actos, sean los que sean, y no verá maldad en ellos. En su mente, lo que ha hecho está bien, o lo que debía hacer, porque, según ellos, era lo correcto. Por ejemplo, la relación abusiva entre un hombre y una mujer es un fenómeno muy complejo que involucra muchos factores emocionales, psicológicos y sociales. Un aspecto de la relación que es particularmente preocupante es el fenómeno del vínculo traumático, en el que la víctima desarrolla un intenso vínculo emocional con el abusador. Este apego suele tener sus raíces en una mezcla de miedo, vergüenza, culpa y sentimientos de inutilidad. La víctima puede sentir que merece el abuso, que no puede sobrevivir sin el abusador, o que el abusador es el único que realmente la comprende. El abusador puede manipular a la víctima haciéndole creer que es la única que puede brindarle amor, seguridad o validación. Esta dependencia emocional puede crear un vínculo poderoso que es difícil de romper, incluso ante el abuso físico y emocional. Es importante comprender que el vínculo traumático no es simplemente una cuestión de elección o voluntad, sino más bien un fenómeno psicológico complejo que es difícil de superar. Requiere intervención y apoyo de profesionales capacitados, así como una sólida red de apoyo de amigos y seres queridos. El proceso de curación puede ser largo y difícil, pero puede conducir a una vida más sana y plena para la víctima. Como bien ha dicho mi compañera Valeria, en el ámbito laboral también se puede ver estas actitudes dañinas. El abusador es el más probable a sentir esta sensación de placer, debido a que no se ve afectada su integridad y solo ven los falsos beneficios. La falsa sensación de placer que se puede llegar a tener las víctimas no es más que un conjunto de ideas que condicionan a la víctima a encontrar placer y satisfacción en su condición. Esto crea una falsa idea de una buena vida, puesto que una vida buena no se apega completamente a sus puntos planteados. Es decir, la falsa idea de placer, conformidad y satisfacción que se siente en este tipo de relación entre individuos no es más que una mala vida disfrazada de una buena. Nuevamente le cedo la palabra a la especialista en el tema, Valeria Guadalupe. Gracias. Para continuar, el comportamiento de la persona explotada se puede deber, por ejemplo, a un síndrome muy interesante, que es el síndrome del esclavo satisfecho. El síndrome del esclavo satisfecho es una condición psicológica que se produce en personas que han sido explotadas y que, a pesar de su explotación, se sienten placenteras cuando son tratadas o percibidas como esclavos. Este síndrome es una defensa psicológica que permite a la persona explotada reducir la ansiedad y el estrés que implica ser explotada, en lugar de cambiar su situación. La persona se adapta a ella y se siente satisfecha cuando es tratada como esclava. En algunos casos, como se mencionó en el ejemplo de una mujer maltratada, esta mujer puede sentir que su maltratador es la única persona que le habla, la cuida o la entiende. Este apego puede llevar a la persona que está sufriendo el abuso a pensar en su maltratador como algo necesario o incluso algo bueno, y a tener una actitud de indiferencia o aceptación hacia el abuso, lo que puede llegar a tomar como un acto de amor. Se siente placentera y satisfecha al creer en esa realidad, permaneciendo a su lado, pese a ser consciente de su explotación. La naturaleza humana y la maldad están estrechamente relacionadas, ya que algunos creen que la maldad es una parte natural del comportamiento humano, mientras que otros piensan que es un producto de la sociedad o el medio ambiente. Algunos expertos en psicología y neurociencia argumentan que el ser humano nace con un cierto potencial para el mal, y el mal es un componente esencial de la naturaleza humana y parte de la condición de esta. No se considera como una influencia exterior o algo que aprendemos, sino más bien un componente intrínseco al ser humano, que explica comportamientos como el egoísmo, la crueldad y la violencia, como algo natural e inevitable y no como una fuerza externa o aprendida o impuesta. A continuación, le vuelvo a ceder la palabra a la psicóloga Aurora. Gracias. Y respondiendo a lo dicho por mi compañera anteriormente,
tenemos que tratar el tema del utilitarismo de Bentham y Mill. El utilitarismo es una teoría ética que se basa en el principio de maximizar la felicidad y el bienestar general. Según el utilitarismo, la moralidad de una acción se determina por su capacidad para maximizar la felicidad y minimizar el sufrimiento en general. El utilitarismo se enfoca en las consecuencias de las acciones. Se sostiene que debemos evaluar las acciones y elegir las que produzcan el mayor bienestar posible. Para darle una posible explicación a las actitudes que se ven en esta clase de relación, tenemos que tratar el tema de la maldad, la cual se puede abordar desde diferentes puntos. Por ejemplo, la maldad como resultado de falta de virtud. La idea de que la maldad puede ser producto de la ignorancia o falta de virtud se basa en la noción de que las personas actúan de manera mala cuando no tienen conocimiento adecuado o carecen de virtudes éticas. Desde esta perspectiva, la educación moral y la formación de virtudes son fundamentales para prevenir la maldad. A través del aprendizaje y la reflexión ética, las personas pueden adquirir conocimiento y desarrollar virtudes que le permitan tomar decisiones más éticas y evitar actuar de manera mala. Otro punto es la maldad como producto de factores sociales y culturales. Según esta perspectiva, las estructuras sociales injustas, las desigualdades, las normas culturales perjudiciales y las presiones grupales pueden conducir a acciones consideradas malvadas. Por ejemplo, si una sociedad promueve la discriminación, la violencia o la explotación, es más probable que las personas en ese contexto actúen de manera mala, ya que esas normas y estructuras sociales pueden condicionar y justificar ciertos comportamientos moralmente reprochables. Continuamos escuchando a la especialista Valeria Guadalupe. Para finalizar con el tema, a lo que quiero llegar es que sin duda los seres humanos podemos obtener un grado de placer al explotar a alguien. Esto se ha visto a lo largo de la historia, desde el inicio de los tiempos. Es evidente que las consecuencias de estas acciones son graves y que en múltiples casos las víctimas terminan con muchos daños psicológicos. Sin embargo, esto no quita que inclusive las víctimas sientan satisfacción con su explotación. Tanto el explotador como el explotado quedan atrapados en última instancia en un ciclo de placer y dolor, en el que cada uno busca un equilibrio que les permita continuar con sus interacciones sin destruirse entre sí ni a sí mismos. En el curso de esa interacción, el explotador y el explotado experimentan un cierto grado de placer, aunque por diversas razones. Para el explotador, el gozo de ejercer poder y autoridad sobre otra persona es embriagador. Para los explotados, el placer es de otro tipo. Pueden experimentar una sensación de alivio o consuelo al poder satisfacer los deseos y necesidades de otra persona. A continuación, le vuelvo a ceder la palabra a la psicóloga Aurora. En conclusión, la explotación de cualquier tipo es moralmente incorrecta y una violación grave de los derechos humanos. Explotar a alguien también puede tener consecuencias graves para la salud física y mental de la persona explotada, incluido el estrés crónico, la depresión y la ansiedad. En resumen, aunque algunos pueden sentir placer al explotar a alguien, esto no lo hace correcto ni aceptable. La explotación en cualquier forma debe ser evitada y abordada como una preocupación de salud y derechos humanos. No hay justificación válida ante la explotación, aunque sea parte de la naturaleza humana. La única posible razón por la cual las víctimas principalmente sienten placer es porque se ven en la necesidad de hacerlo como un mecanismo de supervivencia, siendo un fenómeno post-traumático de puro instinto humano. Para concluir con el tema tratado el día de hoy en este debate, en el cual abordamos desde la psicología del explotador y el explotado, siendo una búsqueda de sensaciones de poder y satisfacción con su propia vida, para hacerla sentir como una buena vida, más que sin embargo en el utilitarismo de Bentham y Mill nos dice que una relación así no es posible. Abordamos la maldad viéndolo como una naturaleza humana y con factores exteriores a esta. El tema de si se puede llegar a sentir placer en estas condiciones aún abarca mucho más. Es un tema que depende de las posturas éticas y morales de los individuos.